Querés ganar dinero. Querés cambiar tu vida. Querés libertad, éxito, independencia. Pero hay algo que no estás viendo, algo invisible que sabotea cada intento, cada oportunidad, cada plan que diseñas. No son los gobiernos. No es la economía global. No son tus padres, tu jefe ni la mala suerte. El verdadero enemigo está mucho más cerca. Vive en tu cabeza. Y lo peor, lo dejaste sin control durante años. Hoy, la mayoría quiere resultados sin entender la raíz del problema. Creen que aprender una técnica, un curso, o tener suerte con una inversión resolverá todo. Pero la realidad es brutal. Nadie puede ganar dinero de forma estable y sostenible si primero no aprende a gobernar su propia mente. Y esa mente, ahora mismo, probablemente esté desordenada. Saltás de idea en idea, de deseo en deseo, de impulso en impulso. Querés todo, lo querés ya, y te frustras cuando no llega. Vivís reaccionando a las redes sociales que te dicen que deberías tener, a la comparación constante con quienes parecen avanzar más rápido, a tus emociones que te empujan a gastar o a abandonar cada vez que aparece un obstáculo. El resultado es simple, tu atención es un campo de batalla, y vos estás perdiendo. Mientras tu mente sea inestable, tus decisiones serán impulsivas. Y las decisiones impulsivas son el camino más rápido a la ruina financiera. Los estoicos lo sabían hace más de 2000 años. Epicteto decía, quien no se domina a sí mismo es esclavo. Podés trabajar día y noche, podés tener talento, podés incluso tener oportunidades frente a tus ojos. Pero si tu mente está desordenada, si no podés controlar tu atención, tus pensamientos y tus emociones, todo se derrumba. La libertad financiera comienza mucho antes del primer dólar ganado. Comienza cuando dejas de ser esclavo de tus emociones. Cuando aprendes a decir no al impulso y sí a la estrategia. Cuando dejas de perseguir ilusiones y empezás a actuar desde la claridad y la calma. Este vídeo no es un manual de técnicas rápidas para hacer dinero. Es un llamado brutal a enfrentar la verdad. Querés construir riqueza, pero ni siquiera podés sostener el control de tu mente por 5 minutos. Si no cambias eso, todo lo demás será humo. Pero si empezás a dominar tu mente, cada paso financiero se vuelve más sólido, más consciente, más inevitable. En el próximo texto vamos a desnudar cómo la falta de disciplina mental destruye tus oportunidades económicas sin que te des cuenta. Si querés dejar de sabotearte y empezar a construir riqueza real, no te pierdas lo que sigue. Cómo la mente indisciplinada te hace perder dinero sin notarlo. Mira a tu alrededor. Cada día ves personas con talento, con habilidades, incluso con oportunidades únicas, y sin embargo, viven atrapadas en la misma rutina de escasez. ¿Por qué? Porque la mente indisciplinada es como un agujero negro que se traga todo intento de progreso financiero. Pensá en esto. ¿Cuántas veces dijiste que ibas a ahorrar y no lo hiciste? ¿Cuántas veces prometiste no gastar en cosas inútiles y terminaste cediendo? ¿Cuántas veces empezaste un proyecto que podía cambiar tu vida y lo abandonaste apenas aparecieron las primeras dificultades? Esto no pasa porque seas mala persona o porque la vida te odie. Pasa porque tu mente está entrenada para buscar placer inmediato, no para construir riqueza a largo plazo. Los estoicos lo llamaban la tiranía de las pasiones, impulsos, emociones descontroladas y deseos fugaces que dominan tu conducta. Un día querés emprender, al siguiente te llenás de dudas y desistís. Un día jurás que vas a controlar tu dinero, al siguiente te perdés en compras que no necesitas. La mente indisciplinada no sabe esperar. Quiere recompensa instantánea. Y el camino de la riqueza nunca es instantáneo. Es como intentar llenar un balde con agua mientras tiene agujeros por todos lados. Podés trabajar horas extra, ganar más dinero, hacer negocios. Pero si tu mente sigue gobernada por impulsos, la riqueza se escapa como agua entre los dedos. Marco Aurelio escribió: el verdadero poder del hombre está en gobernar sus pensamientos. Sin ese poder, sos un barco sin timón. No importa cuánto viento sople a tu favor, terminarás chocando. La falta de disciplina mental también distorsiona tus decisiones. En lugar de pensar con lógica y estrategia, reaccionás con miedo o euforia. Invertís sin analizar. Vendés por pánico. Cambiás de rumbo a la mínima dificultad. Cada error cuesta dinero, tiempo y energía.
Y lo peor es que ni siquiera ves la causa real del problema, tu mente descontrolada. Podés tener todas las herramientas financieras del mundo, pero sin autodominio mental solo crearán más caos. Un ejemplo, hay personas que ganan fortunas en la lotería y años después, están peor que antes. ¿Por qué? Porque su mente nunca estuvo preparada para manejar esa riqueza. La verdadera base para ganar dinero de manera sólida no es un negocio ni una inversión milagrosa. Es la disciplina mental. Sin ella, todo éxito será temporal. En el próximo texto vamos a revelar los 3 comportamientos mentales que más sabotean tu crecimiento económico y cómo reconocerlos en tu vida diaria. Si no los enfrentas, seguirás atrapado en el mismo ciclo de frustración y pérdida. Los 3 comportamientos mentales que sabotean tu crecimiento financiero. La mente descontrolada tiene patrones ocultos que destruyen silenciosamente tu progreso económico. Podés trabajar más horas, esforzarte hasta el límite, pero mientras estos 3 comportamientos gobiernen tu cabeza, no habrá riqueza estable ni libertad financiera. 1. Impulsividad emocional. Tomás decisiones dominado por la emoción del momento. Un impulso de euforia te hace invertir sin analizar. Un ataque de miedo te hace vender en el peor momento. La impulsividad destruye tu capacidad de pensar estratégicamente. Epicteto decía, ninguna persona libre es esclava de sus pasiones. Cada vez que actúas por impulso, renuncias a tu libertad y entregas tu dinero al azar. 2. Falta de enfoque. La mente sin control salta de idea en idea. Hoy querés emprender, mañana preferís un empleo seguro, pasado probás otra oportunidad infalible. Nunca profundizás, nunca sostenés una estrategia lo suficiente como para ver resultados. Marco Aurelio lo resumía así: el alma se vuelve como lo que piensa más. Si tus pensamientos están dispersos, tu vida financiera será igual de dispersa. La falta de enfoque te hace perder tiempo, energía y, sobre todo, consistencia. No existe riqueza sin continuidad y dirección clara. 3. Autosabotaje invisible. La mente indisciplinada busca, sin darse cuenta, confirmar sus propias creencias limitantes. Si crees que no mereces riqueza, siempre vas a encontrar una forma de arruinar tus avances. Si pensás que todo es cuestión de suerte, nunca desarrollarás hábitos sólidos. Este autosabotaje se esconde en pequeñas acciones. Postergar tareas importantes, gastar para sentirte mejor, abandonar cuando todo se complica. Son microdecisiones que parecen insignificantes, pero que juntas destruyen cualquier intento de progreso. Los estoicos entendían que la mayor batalla se libra dentro de uno mismo. Si no enfrentas estos comportamientos mentales, el mundo exterior seguirá reflejando caos y escasez. Podés ignorar estos patrones, pero ellos no te ignorarán a vos. Seguirán operando en silencio hasta que tomes la decisión de romperlos con disciplina y autocontrol. En el próximo texto aprenderemos el principio estoico más poderoso para detener estos comportamientos, cómo entrenar tu mente para dominar las emociones y las reacciones automáticas que arruinan tu relación con el dinero. Dominar las emociones, el principio estoico que cambia tu relación con el dinero. Podés leer todos los libros de finanzas, escuchar consejos de expertos y seguir cada estrategia de inversión. Pero si no aprendes a dominar tus emociones, todo se derrumba en el momento crítico. La riqueza real empieza en la mente, y la mente solo puede ser fuerte cuando no está esclavizada por impulsos y emociones descontroladas. Los estoicos entendieron esto hace más de 2000 años. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. La ansiedad, el miedo, la euforia que sentís al tomar decisiones financieras no vienen de los eventos externos, vienen de tu interpretación interna. Imagina esta escena. Invertís tus ahorros en un proyecto prometedor. Un mes después, las noticias anuncian una crisis. El valor baja un 20%. Si tu mente no está entrenada, el pánico te consume. Vendés todo, asumís la pérdida y jurás nunca más arriesgar tu dinero. Resultado: cero crecimiento, cero aprendizaje. Ahora imagina que tenés dominio emocional. Ves la caída, sentís la incomodidad, pero no reaccionás con pánico. Analizás la situación con calma, evalúas si realmente cambió el valor del negocio o si es solo un movimiento temporal del mercado. Decidís con lógica, no con miedo.
Esa es la diferencia entre alguien que pierde constantemente y alguien que construye riqueza sólida. El principio estoico clave es diferenciar lo que podés controlar de lo que no. No podés controlar la economía, las opiniones de otros ni los altibajos del mercado. Pero sí podés controlar tu mente, tus emociones y tus decisiones. Cada vez que dejas que la emoción tome el volante, tu vida financiera se convierte en una montaña rusa. Pero cuando ejerces este principio, creas un escudo mental que te protege de la volatilidad externa. La disciplina emocional no se logra de la noche a la mañana. Requiere práctica diaria. Observar tus pensamientos sin reaccionar de inmediato. Aprender a respirar y pausar antes de decidir. Recordar que tu valor personal no depende del resultado de una inversión o un negocio. Marco Aurelio lo expresaba así: el que controla sus emociones se vuelve invencible. Invencible no significa que no sufras pérdidas, significa que no te destruyen, que podés levantarte, aprender y avanzar sin perder tu esencia ni tu estrategia. Dominar tus emociones es más valioso que cualquier habilidad técnica. Porque incluso con poco dinero, una mente fuerte puede construir un imperio. Pero con una mente débil, ni la fortuna más grande te dará paz ni estabilidad. En el próximo texto veremos cómo entrenar la mente paso a paso para que la disciplina deje de ser un esfuerzo y se convierta en tu naturaleza. Sin esto, ganar dinero será solo un sueño frágil y pasajero. Entrenar la mente. Cómo construir disciplina que no se rompe. El gran error que comete la mayoría es pensar que la disciplina es cuestión de fuerza de voluntad. Se dicen, esta vez voy a ahorrar, esta vez no voy a gastar, esta vez voy a mantenerme enfocado. Pero la realidad es que la fuerza de voluntad es limitada. Confiar solo en ella es como intentar detener un río con las manos. Los estoicos sabían que la mente se puede entrenar igual que un músculo. La disciplina no nace de un acto heroico, nace de hábitos entrenados cada día, hasta que tu respuesta natural ante el dinero deja de ser impulsiva y se vuelve estratégica. 1. La práctica de la pausa. Cada decisión económica debe pasar por un filtro, detenerte y pensar antes de actuar. Epicteto recomendaba interrogar cada impulso con la pregunta: ¿esto está bajo mi control o no? Con solo aplicar esta pausa, evitas el 80% de las decisiones que después lamentarías. 2. Microvictorias diarias. Querés controlar tu dinero, pero cada vez que intentas cambiar de golpe fallas y te frustras. La clave es entrenar la mente con pequeños desafíos diarios. Ahorrar una cantidad mínima. Decidir no comprar algo que deseabas por impulso. Mantenerte enfocado en una tarea importante durante 30 minutos sin distracciones. Estas pequeñas victorias fortalecen tu autocontrol y reprograman tu mente para actuar con consistencia. 3. Exposición al malestar. La disciplina mental crece cuando aprendes a tolerar la incomodidad. Ahorrar cuando querés gastar, decir no a oportunidades dudosas, sostenerte en un plan financiero mientras todo a tu alrededor grita abandonar. Eso es entrenamiento. Los estoicos practicaban la incomodidad para prepararse a los desafíos de la vida. 4. Revisión diaria. Marco Aurelio cada noche revisaba sus pensamientos y acciones. Pregúntate cada día: ¿dónde perdí el control hoy? ¿Qué emoción me dominó al decidir con mi dinero? ¿Cómo puedo mejorar mañana? La mente entrenada no se construye en un día, pero con esta práctica diaria, la disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en tu segunda naturaleza. El resultado es poderoso. Dejas de reaccionar impulsivamente, tus decisiones financieras se vuelven estratégicas y tu camino hacia la riqueza gana solidez. En el próximo texto revelaremos cómo el ruido externo, la opinión de otros, las redes sociales y la presión social, sabotea tu mente y destruye tu relación con el dinero. Aprenderás cómo blindarte contra estas influencias para mantener la calma y el control. El ruido externo, cómo las opiniones y las redes sabotean tu mente y tu dinero. Podés entrenar tu mente, desarrollar hábitos y fortalecer tu disciplina. Pero si no aprendes a manejar el ruido externo, tu progreso financiero se va a desmoronar. Hoy vivimos en la era de la distracción. Cada notificación, cada publicación en redes sociales, cada comentario de personas que no entienden tu camino actúa como un virus mental que debilita tu enfoque. Querés ahorrar, pero abrís Instagram y ves gente gastando en lujos que todavía no podés permitirte. Querés invertir, pero en TikTok aparecen supuestos gurús prometiendo ganancias rápidas. Querés emprender,
pero escuchas a familiares o amigos diciéndote que es demasiado arriesgado. Ese ruido constante no solo roba tu atención. Lo más peligroso es que empieza a sembrar dudas en tu mente. Te hace creer que estás atrasado, que no sos capaz, que deberías cambiar de rumbo cada semana. Marco Aurelio lo decía con claridad. La tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por lo que dicen o piensan otros. La mente sin control absorbe estas opiniones como una esponja. Empieza a vivir para complacer expectativas externas en lugar de tomar decisiones alineadas con la razón y los objetivos propios. Esto tiene un costo financiero enorme. Compras cosas que no necesitas solo para aparentar. Abandonás proyectos sólidos porque alguien los criticó. Entras en inversiones dudosas por miedo a quedarte afuera. El estoicismo enseña un principio poderoso: indiferencia hacia lo que no depende de vos. Y la opinión ajena, el juicio externo, las modas de redes sociales, todo eso está completamente fuera de tu control. Cuidar tu mente significa también cuidar lo que consumís. Filtrar la información que dejas entrar. Reducir la exposición a redes que solo generan comparación. Rodearte de personas que entienden el valor de la disciplina y el propósito. Blindar tu mente del ruido externo no es aislarte del mundo, es proteger tu atención y tu juicio para que no sean secuestrados por influencias que te alejan de la riqueza verdadera. Una mente enfocada, inmune a la presión social, es una mente capaz de tomar decisiones financieras firmes y sostenibles. Cuando dejas de escuchar al ruido y empezás a escuchar a tu razón, el dinero deja de moverse por ansiedad y empieza a crecer por estrategia. En el próximo texto vamos a desarmar la mentira más grande que te impide ganar dinero, la idea de que necesitas motivación constante para avanzar. Descubrirás por qué la motivación es frágil y cómo reemplazarla por un sistema mental inquebrantable. La mentira de la motivación, porque nunca serás libre financieramente si dependes de ella. Desde que empezaste a pensar en ganar dinero, te llenaron la cabeza con frases motivacionales. Tenés que estar inspirado. Tenés que sentirte con ganas. Cuando llegue la motivación, vas a avanzar. Pero acá está la verdad brutal: la motivación es una trampa emocional. Depender de ella es el motivo principal por el cual no podés sostener tu progreso financiero ni tu autodisciplina mental. La motivación es como el clima, cambia todo el tiempo. Un día estás lleno de energía y entusiasmo. Al día siguiente, la misma tarea parece imposible. Si tu capacidad de actuar depende de cómo te sentís, tu futuro económico queda en manos del azar emocional. Los estoicos rechazaban la idea de vivir guiados por impulsos momentáneos. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad viene de actuar conforme a la razón, no de perseguir emociones pasajeras. La motivación puede encenderte por un momento, pero la disciplina es lo único que te mantiene caminando cuando la emoción desaparece. Pregúntate: ¿cuántas veces empezaste un proyecto motivado y lo abandonaste cuando se volvió incómodo? ¿Cuántas veces esperaste sentirte con ganas para ahorrar, invertir o estudiar algo nuevo, y esa sensación nunca llegó? Los logros financieros sostenibles no se construyen en días de inspiración. Se construyen en los días en que no querés hacer nada, pero igual cumplís tu plan. Marco Aurelio lo resumió con una frase contundente: levántate, trabaja. No eres un príncipe mimado, naciste para actuar. En la práctica, esto significa diseñar rutinas claras que no dependan de tu estado de ánimo. Tener sistemas automáticos que te obliguen a avanzar, ahorros programados, hábitos fijos, metas medibles. Recordar a diario tu propósito, incluso cuando la emoción está ausente. La motivación puede iniciar un camino, pero nunca lo sostiene. Si querés controlar tu mente y tus finanzas, tenés que liberarte de esta ilusión y construir una fuerza más sólida: la constancia racional. Cuando tus decisiones dejan de depender de cómo te sentís y empiezan a guiarse por principios y hábitos, el dinero deja de ser un juego emocional y se convierte en un proceso estable y predecible. En el próximo texto vamos a descubrir cómo la ansiedad por resultados rápidos destruye tu progreso financiero y cómo los estoicos cultivaban la paciencia para construir logros duraderos. La ansiedad por resultados rápidos, el veneno silencioso de tu progreso financiero. Querés ganar dinero, y lo querés ya. Querés ver resultados inmediatos, sentir que avanzás rápido, comprobar que tu esfuerzo vale la pena.
Pero esa ansiedad por llegar rápido es la misma que te mantiene estancado. En la búsqueda desesperada de atajos financieros, terminas tomando decisiones impulsivas, saltando de oportunidad en oportunidad y abandonando cualquier estrategia que no dé resultados instantáneos. El problema no es la falta de oportunidades. Es la incapacidad de sostener un proceso sin desesperarte. Los estoicos tenían un concepto muy claro: la paciencia activa. No significa quedarse quieto ni conformarse. Significa actuar con constancia y aceptar que los frutos valiosos necesitan tiempo para crecer. Imagina a un agricultor. Siembra una semilla y al día siguiente cava para ver si ya brotó. Repite ese acto cada día, con ansiedad. El resultado es obvio. Mata la semilla antes de que pueda germinar. Eso mismo haces con tu dinero. Inicias un negocio, una inversión o un plan de ahorro, y a las pocas semanas, cuando no ves grandes resultados, abandonas y buscas otra cosa mejor. Así pasas años enteros sin construir nada sólido. La ansiedad también te lleva a cometer errores costosos. Entrar en esquemas de dinero rápido. Vender activos antes de tiempo. Invertir en modas pasajeras. Gastar para sentir alivio momentáneo. Marco Aurelio advertía: todo lo que nace de la impaciencia muere débil. Si tu relación con el dinero está dominada por la prisa, tus logros serán frágiles y temporales. Para los estoicos, la riqueza verdadera se construye con un ritmo firme y sostenido. Cada día un paso, cada decisión guiada por la razón, no por la urgencia. La calma te permite ver oportunidades que la mente ansiosa nunca nota. Entrenar esta paciencia requiere 3 prácticas esenciales. Perspectiva de largo plazo. Visualizar tu vida a 5, 10 o 20 años en lugar de buscar gratificaciones inmediatas. Control de emociones. Reconocer el impulso de querer ya y resistirlo conscientemente. Celebrar la constancia. Valorar cada pequeña acción repetida, no solo los grandes resultados finales. Cuando logras esto, el dinero deja de ser un espejismo de velocidad y se convierte en una construcción sólida y tranquila. La mente paciente crea riqueza que perdura. En el próximo texto, vamos a hablar del apego al dinero, cómo convierte tu vida en una prisión mental y cómo el desapego estoico te libera para tomar mejores decisiones y alcanzar verdadera abundancia. El apego al dinero. La prisión invisible que te aleja de la abundancia. Querés ganar dinero para ser libre. Querés construir riqueza para no depender de nadie. Pero sin darte cuenta, tu mente se aferra al dinero con tanta fuerza que en lugar de darte libertad, lo convierte en una prisión invisible. El apego no es solo desear más dinero. Es creer que tu valor como persona depende de cuánto tenés. Es vivir con miedo constante a perderlo, incluso antes de tenerlo. Es tomar decisiones no por estrategia, sino por la ansiedad de no quedarte atrás. Los estoicos veían este apego como una de las mayores cadenas del ser humano. Epicteto enseñaba: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Cuando estás apegado al dinero, trabajas desde el miedo, no desde la claridad. Te paralizas cuando hay riesgos, perdiendo oportunidades. Te obsesionas con compararte con otros, nunca sintiéndote suficiente. Tomas decisiones desesperadas que terminan en pérdidas. El apego destruye tu mente y tu relación con la riqueza porque te coloca en un estado de dependencia emocional. Cada movimiento financiero se convierte en una montaña rusa de euforia y pánico. Así no podés pensar con lógica ni sostener estrategias de crecimiento.
El desapego estoico no significa ser pobre ni renunciar al progreso económico. Significa usar el dinero como herramienta, no como identidad. Significa que, si lo ganas, lo disfrutas con gratitud y responsabilidad. Y si lo perdés, no perdés tu esencia ni tu paz mental. Marco Aurelio lo explicó con sabiduría. No poseas nada que pueda poseerte a ti. Cuando entrenas el desapego, podés tomar decisiones financieras sin miedo a equivocarte. Mantenés la calma en tiempos de crisis. Elegís proyectos que tienen sentido a largo plazo, no solo los que prometen ganancias rápidas. Construís riqueza desde un lugar de libertad, no de esclavitud emocional. La paradoja es esta: cuanto más necesitas el dinero para sentirte valioso, menos lo atraes y peor lo administras. Cuanto más te desapegas de él, más inteligente, estable y abundante te volvés. El desapego te permite ver el dinero con claridad, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para vivir con propósito, servir a otros y construir una vida coherente con tus valores. En el próximo texto, vamos a aprender cómo los estoicos convertían la simplicidad en una herramienta de riqueza, reduciendo la dependencia de lujos innecesarios y liberando energía mental para lo que realmente importa. La simplicidad estoica, la verdadera puerta, la riqueza y la libertad. Vivimos en una era donde nos enseñaron que el éxito se mide por la cantidad de cosas que acumulamos. Más autos, más ropa, más dispositivos, más lujos. La sociedad nos programa para creer que necesitamos todo eso para ser felices. Pero la realidad es brutal. ¿Cuántas más cosas crees necesitar? Más esclavo te volvés de tu dinero y menos libre sos. Los estoicos comprendían algo que la mayoría aún no ve. La riqueza no se trata de sumar, sino de restar. Reducir deseos innecesarios es la forma más rápida de acercarte a la verdadera abundancia. Séneca escribió: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más de lo que tiene. Podés ganar millones y seguir siendo pobre si tu mente está atrapada en deseos interminables. La simplicidad estoica funciona como un sistema de liberación. Al reducir gastos innecesarios, dejas de trabajar solo para mantener apariencias. Al eliminar lujos que no aportan valor real, recuperas tiempo y energía mental. Al enfocarte en lo esencial, cada peso que ganas tiene más impacto y poder. La vida simple no significa vivir en carencia, significa dejar de hipotecar tu libertad emocional y financiera en cosas que no necesitas. Imagina dos personas. Una gana mucho dinero pero tiene una vida llena de gastos, deudas y estrés para sostener todo lo que debe tener. La otra gana la mitad, pero vive sin deudas, sin lujos, vacíos, con claridad sobre lo que realmente necesita. ¿Quién es más libre? ¿Quién tiene más control sobre su vida? El camino estoico enseña a evaluar cada gasto, cada compromiso, cada meta financiera con una sola pregunta: ¿esto realmente agrega valor a mi vida o es solo un capricho que me ata más? La simplicidad no solo te ayuda a ahorrar y acumular riqueza, te da la capacidad de actuar con valentía, de asumir riesgos calculados, de decir no
a trabajos y negocios que van contra tu paz. Porque cuando necesitas poco para vivir bien, tenés poder de decisión. El verdadero lujo no es tener más cosas. El verdadero lujo es poder decir, no necesito nada que me haga perder mi libertad. Cuando aprendes esto, tu relación con el dinero cambia para siempre. No trabajas por miedo, trabajas por propósito. No gastas por ansiedad, gastas por valor real. No perseguís riqueza para llenar vacíos, la usas como herramienta de construcción. En el próximo texto, veremos cómo el control del tiempo es la base para ganar dinero sin perder tu vida en el proceso y cómo los estoicos administraban sus días para multiplicar su poder y su tranquilidad. Controlar tu tiempo, la moneda oculta que define tu riqueza. Podés recuperar dinero perdido, podés reconstruir una inversión fallida, podés volver a empezar un negocio desde cero. Pero hay algo que nunca podés recuperar: tu tiempo. La mayoría de las personas cree que está construyendo riqueza, pero en realidad están hipotecando sus días. Trabajan jornadas interminables para comprar cosas que no necesitan, gastan horas desplazándose a lugares que no desean, entregan sus mejores años a empleos que odian, cambian tiempo por dinero como si el tiempo fuera infinito. Los estoicos tenían una visión radicalmente distinta. El tiempo es la posesión más valiosa y frágil. Séneca advertía: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Podés ganar dinero de muchas formas, pero si tu vida está llena de compromisos inútiles, reuniones sin propósito y tareas que no te acercan a tu meta, sos pobre aunque tu cuenta bancaria esté llena. El verdadero control financiero comienza cuando entendés que tu tiempo es una moneda de valor incalculable. Cada decisión de dinero también es una decisión de tiempo. Cuando aceptas un trabajo mal pagado y sin futuro, estás regalando años de tu vida. Cuando perseguís lujos que te obligan a trabajar más horas, estás vendiendo tu libertad. Cuando no aprendes a delegar o automatizar, estás sacrificando tu energía en tareas que no importan. Los estoicos proponían administrar los días con la misma seriedad con la que un inversionista administra su capital. Esto incluye elegir actividades que aporten crecimiento y propósito, eliminar distracciones que solo consumen minutos y horas, priorizar el aprendizaje y la reflexión sobre la actividad frenética sin dirección. Imagina tu vida como un cofre lleno de monedas de oro. Cada día, sin excepción, sacas una moneda y la entregas al mundo. Una vez entregada, jamás vuelve. La pregunta es, ¿a quién y para qué estás entregando esas monedas? Cuando tomas el control de tu tiempo, dejas de ser un esclavo del dinero y empezás a usarlo como herramienta para comprar libertad, experiencias valiosas y espacio mental para pensar. Las personas verdaderamente ricas no son las que más dinero tienen, sino las que pueden decidir cómo vivir cada día. El control del tiempo transforma tu mente. Te vuelve más selectivo, más enfocado, más poderoso para decidir. Y cuando dominas tu agenda, tu camino hacia la riqueza deja de ser accidental y se convierte en un proyecto consciente y sostenible. En el próximo texto vamos a hablar del miedo a perder dinero, cómo paraliza tus decisiones y cómo los estoicos lo transformaban en coraje para asumir riesgos inteligentes y multiplicar su libertad. El miedo a perder dinero, cómo transformarlo en coraje para crecer. Uno de los mayores bloqueos mentales que impide construir riqueza es el miedo a perder dinero. Ese temor constante a equivocarte, a fallar, a que una decisión financiera te deje peor de lo que empezaste.
Lo sentís cuando estás a punto de invertir, cuando pensás en cambiar de trabajo o cuando querés emprender un proyecto propio. Este miedo es tan poderoso que mantiene a la mayoría inmóvil durante toda su vida. Prefieren la falsa seguridad de un sueldo fijo aunque los consuma. Prefieren no arriesgar nada aunque eso signifique no crecer nunca. Así pasan los años, atrapados en una jaula invisible. Los estoicos tenían una visión distinta sobre el miedo y la pérdida. Epicteto enseñaba: no es la muerte ni la pobreza lo que debemos temer, sino el miedo mismo a enfrentarlas. En el contexto del dinero, esto significa que el problema no es perderlo, sino la parálisis mental que te impide actuar con inteligencia. El miedo distorsiona tu percepción, te hace ver oportunidades como amenazas, te lleva a postergar decisiones importantes, te convence de que no sos capaz de manejar los desafíos. Para los estoicos, la única forma de superar este bloqueo es enfrentar la posibilidad de la pérdida hasta quitarle el poder de controlarte. Ellos practicaban mentalmente los escenarios más difíciles, la pobreza, el fracaso, la incomodidad, para demostrar que podían sobrevivirlos. El miedo a perder dinero, cómo transformarlo en coraje para crecer. Uno de los mayores bloqueos mentales que impide construir riqueza es el miedo a perder dinero. Ese temor constante a equivocarte, a fallar, a que una decisión financiera te deje peor de lo que empezaste. Lo sentís cuando estás a punto de invertir, cuando pensás en cambiar de trabajo, cuando querés emprender un proyecto propio. Este miedo es tan poderoso que mantiene a la mayoría inmóvil durante toda su vida. Prefieren la falsa seguridad de un sueldo fijo aunque los consuma. Prefieren no arriesgar nada aunque eso signifique no crecer nunca. Así pasan los años, atrapados en una jaula invisible. Los estoicos tenían una visión distinta sobre el miedo y la pérdida. Epicteto enseñaba: no es la muerte ni la pobreza lo que debemos temer, sino el miedo mismo a enfrentarlas. En el contexto del dinero, esto significa que el problema no es perderlo, sino la parálisis mental que te impide actuar con inteligencia. El miedo distorsiona tu percepción, te hace ver oportunidades como amenazas, te lleva a postergar decisiones importantes, te convence de que no sos capaz de manejar los desafíos. Para los estoicos, la única forma de superar este bloqueo es enfrentar la posibilidad de la pérdida hasta quitarle el poder de controlarte. Ellos practicaban mentalmente los escenarios más difíciles, la pobreza, el fracaso, la incomodidad, para demostrar que podían sobrevivirlos. Este ejercicio, llamado premeditatio malorum, libera tu mente. Cuando imaginas el peor escenario y descubrís que aún podrías levantarte, el miedo deja de gobernarte. La realidad es que ninguna riqueza se construye sin riesgos inteligentes. Cada emprendedor, cada inversionista, cada persona que logró independencia financiera tuvo que atravesar fracasos, pérdidas temporales y momentos de incertidumbre. La diferencia está en que ellos aprendieron a manejar el miedo en lugar de dejar que los detenga. Marco Aurelio lo resumió con sabiduría: el obstáculo se convierte en el camino. Eso significa que cada error, cada pérdida,
puede ser una lección que fortalece tu estrategia y tu carácter si no te rendís. Para transformar el miedo en coraje, reconoce que el dinero perdido no define tu valor personal. Practica la visualización estoica de escenarios adversos. Toma decisiones calculadas, no impulsivas, asumiendo riesgos medidos. Recordá que cada fracaso contiene información que te acerca al éxito. Cuando dejas de huir del miedo a perder, comenzás a actuar desde la razón y la valentía, y es ahí donde aparecen las oportunidades que otros nunca ven, porque la libertad financiera solo pertenece a quienes tienen el coraje de caminar por terrenos inciertos con mente firme y corazón decidido. En el próximo texto veremos cómo la autodisciplina mental permite sostener decisiones difíciles a largo plazo, evitando abandonar en el momento más importante del camino hacia la riqueza. Autodisciplina, la fuerza silenciosa que sostiene tu riqueza. Podés tener un gran plan financiero, podés conocer estrategias de inversión, podés incluso superar tus miedos iniciales. Pero si no desarrollas autodisciplina, vas a abandonar justo cuando más necesitas perseverar. La mayoría de las personas fracasan no porque les falte conocimiento, sino porque no logran sostener sus acciones en el tiempo. Empiezan motivados, logran avances iniciales, pero cuando llegan los obstáculos o los resultados tardan en aparecer, se rinden. Esa es la diferencia entre quienes logran independencia financiera y quienes nunca salen del mismo lugar. Para los estoicos, la autodisciplina no era una cualidad opcional, era la base de una vida virtuosa y libre. Epicteto enseñaba que quien no se domina a sí mismo es esclavo de sus impulsos, sin importar cuánta riqueza material acumule. La autodisciplina financiera se construye en 3 niveles. 1. Disciplina del pensamiento. Tu mente debe aprender a distinguir entre deseos momentáneos y necesidades reales. Sin control mental, cualquier tentación, un gasto innecesario, una oportunidad dudosa, una comparación con otros, te desvía de tu camino. Cada día, entrena la mente para preguntarse: ¿esto me acerca o me aleja de mi meta de libertad? 2. Disciplina de la acción. No basta con pensar bien, hay que actuar con coherencia. Esto significa cumplir tu plan aunque no tengas ganas, mantener el hábito de ahorro, aunque parezca poco, estudiar e invertir en tu desarrollo personal sin excusas. Los resultados financieros sólidos son el fruto de acciones repetidas y consistentes, no de grandes saltos esporádicos. 3. Disciplina emocional. Incluso con buen pensamiento y buenas acciones, tus emociones pueden sabotearte. La euforia te hace gastar de más cuando todo parece ir bien, y el pánico te hace abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. La autodisciplina emocional consiste en mantenerte firme, estable, guiado por la razón y no por la montaña rusa emocional del momento. Marco Aurelio lo expresaba con claridad: domínate primero a ti mismo y dominarás el mundo. Cuando tu disciplina mental, física y emocional está alineada, tu progreso financiero se vuelve inevitable. Dejas de saltar de idea en idea, dejas de rendirte ante la primera dificultad y construís riqueza paso a paso, sin retrocesos innecesarios. La autodisciplina no es represión ni sacrificio vacío. Es la capacidad de mantener el rumbo, de soportar el esfuerzo presente por un bien mayor en el futuro. Es la fuerza silenciosa que te sostiene cuando la motivación desaparece, cuando el miedo golpea, cuando el camino parece interminable.
Con autodisciplina, la mente deja de ser un enemigo y se convierte en el aliado más poderoso para alcanzar libertad financiera. En el próximo texto hablaremos de cómo el enfoque estoico en la virtud personal y la justicia puede convertirse en una ventaja estratégica para ganar dinero de forma coherente, ética y duradera. La virtud como estrategia financiera, porque la ética es poder económico real. En un mundo donde muchos creen que para ganar dinero hay que ser astuto, manipulador o incluso deshonesto, los estoicos ofrecían una visión completamente opuesta. La riqueza duradera solo se construye sobre la virtud. Podrás engañar una vez, podrás manipular durante un tiempo, pero los imperios levantados sin principios se derrumban tarde o temprano. La historia está llena de ejemplos de personas que alcanzaron fortuna rápidamente y la perdieron con la misma velocidad por falta de carácter. Para los estoicos, la virtud era el centro de toda acción humana, y había 4 virtudes fundamentales que, aplicadas al mundo financiero, se convierten en ventajas estratégicas que pocos logran igualar. 1. Sabiduría. Discernimiento. La sabiduría te permite distinguir entre buenas y malas oportunidades, entre lo que parece rentable y lo que realmente lo es. Una mente guiada por la sabiduría no se deja arrastrar por promesas de dinero fácil ni por tendencias del momento. En un mercado donde todos corren detrás de la próxima moda, la persona sabia actúa con calma y visión a largo plazo. 2. Justicia. La justicia en los negocios genera confianza. Si actúas con integridad, si cumplís tu palabra, si entregas valor real, la gente quiere trabajar con vos. Los clientes vuelven, los socios confían, tu nombre se convierte en tu mayor activo. La riqueza basada en relaciones justas se multiplica porque se construye sobre cimientos sólidos. 3. Coraje. Sin coraje, el miedo controla tus decisiones financieras. Los estoicos enseñaban a actuar correctamente, incluso cuando da miedo. En el mundo económico, eso significa tomar riesgos inteligentes, decir no a negocios dudosos aunque prometan ganancias rápidas y mantenerte firme cuando otros ceden al pánico. 4. Templanza. La templanza es el control de los deseos y la capacidad de no dejarse dominar por la codicia ni por el impulso de consumir sin sentido. Con templanza, ahorrás, invertís y gastás con equilibrio. Evitás los excesos que destruyen fortunas y mantenés un estilo de vida que favorece la libertad, no la esclavitud financiera. La combinación de estas virtudes crea un tipo de riqueza que no puede ser destruida por una crisis económica ni por la opinión de los demás. Es un poder financiero que atrae oportunidades porque otros saben que pueden confiar en vos, porque tu pensamiento es claro y porque tus decisiones son coherentes. Marco Aurelio lo expresó de manera impecable. La mejor venganza es no parecerse a quienes obran mal. En términos de dinero, la mejor estrategia es construir una riqueza que no dependa de trampas ni mentiras, sino de carácter, sabiduría y servicio genuino. Cuando aplicas estas virtudes, tu éxito deja de ser frágil. Ya no es un castillo de arena levantado por la suerte o la manipulación, sino una estructura sólida que crece con el tiempo y resiste cualquier tormenta. En el próximo texto, exploraremos cómo los estoicos utilizaban la visualización y la preparación mental para anticiparse a las
dificultades financieras, manteniendo la calma y la efectividad en medio del caos económico. Visualización estoica, anticipar dificultades para proteger tu riqueza. Cuando la mayoría piensa en éxito financiero, imagina solo los momentos de victoria, negocios que crecen, inversiones que rinden, libertad para disfrutar la vida. Pero los estoicos sabían que la realidad siempre trae consigo obstáculos, pérdidas y crisis inevitables. La diferencia entre quienes prosperan y quienes se hunden está en cómo se preparan mentalmente para esos desafíos. Los estoicos practicaban una técnica llamada premeditatio malorum, que significa la premeditación de los males. Antes de actuar, se imaginaban los peores escenarios posibles. ¿Qué pasa si pierdo mi dinero? ¿Qué pasa si el negocio fracasa? ¿Qué pasa si enfrento una crisis que lo cambia todo? Lejos de ser pesimismo, esta práctica los hacía más fuertes cuando la adversidad llegaba, porque siempre llega. Ya la habían enfrentado en su mente. No se paralizaban por el miedo, no tomaban decisiones impulsivas, no se destruían emocionalmente. En el mundo financiero, esta visualización es una herramienta poderosa. Te permite anticipar riesgos y crear planes de contingencia. Te ayuda a mantener la calma cuando otros entran en pánico. Evita que una pérdida te desestabilice y te lleve a cometer errores peores. Imagina que estás a punto de invertir una parte importante de tu capital, en lugar de enfocarte solo en cuánto podrías ganar. Practica la mente estoica. Visualiza qué pasaría si la inversión falla. Sentí la incomodidad de perder ese dinero y pregúntate cómo responderías. Planifica qué harías para recuperarte y seguir adelante. Cuando entrenas tu mente así, cada decisión deja de ser una apuesta emocional y se convierte en una estrategia racional. Tu confianza no nace de la ilusión de que todo saldrá bien, sino de la certeza de que podés enfrentar cualquier resultado. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: no dejes que la imaginación de lo que podría perderse te robe la serenidad de lo que aún puedes hacer. Esto significa que, incluso si llega una pérdida, tu mente debe permanecer enfocada en la acción, en lo que aún está bajo tu control. La visualización también te prepara para los altibajos del éxito. Muchas personas logran un gran ingreso de forma repentina y lo pierden porque no estaban preparadas mentalmente para manejarlo. La mente no entrenada se intoxica con la euforia del dinero fácil y toma decisiones que destruyen la fortuna en poco tiempo. Con el pensamiento estoico, entendés que la riqueza puede aumentar o disminuir, pero tu centro interno permanece estable. El dinero deja de controlarte porque ya exploraste mentalmente sus posibles pérdidas y aprendiste a mantener la calma. Cite y final. En el próximo texto aprenderemos cómo el concepto estoico de amor fati, amar el destino, puede liberarte del resentimiento y la frustración por tus fracasos pasados, convirtiéndolos en combustible para tu libertad financiera. Amor fati, cómo convertir fracasos en impulso para ganar dinero. Todos cargamos con cicatrices financieras. Negocios que no funcionaron, inversiones que se hundieron, decisiones impulsivas que nos costaron años de esfuerzo. La mayoría de las personas arrastra esos errores como cadenas que les impiden avanzar.
Viven lamentando el pasado, con miedo a repetirlo, y esa mentalidad los mantiene atrapados. Los estoicos tenían una visión radicalmente distinta. El pasado no es un enemigo, es materia prima para tu crecimiento. La filosofía del amor fati. Amar el destino. Enseña a aceptar cada evento de tu vida, incluso los fracasos, como parte necesaria de tu camino. Marco Aurelio lo expresaba con claridad. Amar cada cosa que te sucede, porque ha sido tejida para ti. Eso significa que incluso tus pérdidas financieras, tus errores y tus caídas, forman parte del proceso que te fortalece y te prepara para lo que viene. El problema es que la mayoría se queda atrapada en dos trampas: el resentimiento, culpar al mundo, a la economía, a otros o incluso a uno mismo, generando una espiral de autodestrucción. La negación, evitar mirar de frente los errores, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. El amor fati rompe esas trampas al invitarte a hacer algo radical. En lugar de odiar tus fracasos, abrázalos, estudialos, transformalos en lecciones prácticas, en el camino hacia la libertad financiera. Esto significa analizar cada pérdida para descubrir qué habilidades te faltaban, ver cada error como un entrenamiento mental para soportar riesgos futuros, convertir cada caída en la base de una estrategia más fuerte y consciente. Imagina que invertiste en un negocio y perdiste todo. Podrías quedarte paralizado por la vergüenza y la frustración. Pero el estoico piensa diferente. Reconoce el dolor sin ocultarlo. Encuentra el aprendizaje dentro del fracaso. Agradece la experiencia porque lo hace más sabio y más fuerte. Esto no es resignación, es transformación activa. Usar cada golpe del destino como herramienta para construir carácter y fortaleza mental. Séneca escribió: el hombre valiente se alegra incluso del peso que debe cargar, porque sabe que lo fortalece. Cuando adoptas el amor fati, dejas de ver la riqueza como una línea recta sin tropiezos. Aceptas que habrá pérdidas, retrocesos y desafíos, y eso deja de asustarte. Cada situación se convierte en un combustible para avanzar con más claridad y determinación. El pasado deja de ser una cadena y se convierte en tu mejor maestro. La ansiedad por los errores se disuelve, y en su lugar aparece una mente libre, capaz de tomar decisiones audaces sin miedo a repetir fracasos. En el próximo texto, vamos a explorar cómo la constancia y la visión de largo plazo, principios fundamentales del estoicismo, son la clave para construir riqueza sólida que no dependa de golpes de suerte ni ganancias momentáneas. Constancia y visión a largo plazo, la base inquebrantable de la riqueza. Vivimos en un mundo que idolatra lo inmediato, resultados rápidos, ganancias explosivas, éxito de la noche a la mañana. Pero la realidad, una que los estoicos comprendieron mejor que nadie, es que la riqueza real no se construye en días ni en meses, se forja a lo largo de años de constancia y dirección clara. Marco Aurelio advertía: la naturaleza hace nada de golpe, todo sigue un proceso. Si la naturaleza no salta pasos, ¿por qué creemos que la independencia financiera llegará de forma instantánea? La falta de constancia destruye más sueños que la falta de talento.
Las personas se rinden en cuanto los resultados no aparecen rápido. Cambian de estrategia, de negocio, de mentalidad, buscando el próximo atajo que les prometa éxito inmediato. Ese comportamiento disperso no solo impide avanzar, sino que perpetúa la sensación de fracaso. Los estoicos, en cambio, practicaban la paciencia activa. Actuar con disciplina todos los días. Mantener la mente en meta mayor. Soportar los periodos de incertidumbre sin abandonar. Esta filosofía aplicada al dinero significa que ahorrarás cuando otros gastan impulsivamente. Invertirás con visión de años, no semanas. Te prepararás para soportar crisis sin vender tu libertad por miedo. Imagina a un agricultor. Planta semillas, cuida la tierra, espera las estaciones correctas. No arranca la planta cada semana para ver si creció, porque sabe que la naturaleza necesita tiempo. La riqueza funciona igual, es una semilla que se nutre con hábitos, aprendizajes y decisiones coherentes. Séneca lo dijo sin rodeos. Quien está en todas partes, no está en ninguna. Esto significa que si cambias de camino cada vez que la paciencia se agota, jamás alcanzarás resultados profundos. La constancia también tiene un efecto invisible pero crucial. Fortalece tu carácter. Solidifica tu confianza. Te convierte en alguien que el dinero no puede controlar, porque vos controlás el proceso. Los estoicos sabían que no podés acelerar el flujo del río, pero sí podés construir un barco firme para navegarlo. Eso es la riqueza sólida, un proceso constante, estable y dirigido, que no se derrumba con el primer obstáculo ni depende de golpes de suerte. Cuando adoptas esta mentalidad, dejas de buscar milagros financieros. Te enfocas en hábitos diarios que multiplican resultados. Te convertís en un estratega de tu propia libertad. En el próximo texto veremos cómo la filosofía estoica enseña a equilibrar la ambición con la serenidad, evitando que la obsesión por el dinero destruya tu paz interior y tu capacidad de disfrutar la vida que estás construyendo. Ambición y serenidad. Ganar dinero sin perder la paz interior. La mayoría de las personas creen que para lograr riqueza deben vivir en un estado de tensión constante. Correr tras oportunidades sin descanso. Sentir culpa por cada momento de calma. Sacrificar relaciones, salud y bienestar solo por acumular más. Pero los estoicos sabían que la ambición sin serenidad es autodestructiva. Podés ganar grandes sumas de dinero y aún así, vivir preso del estrés, de la ansiedad y del miedo a perderlo todo. Eso no es libertad, es otra forma de esclavitud. Séneca lo dejó claro. No es el hombre pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Esto no significa renunciar a crecer económicamente, sino aprender a manejar la ambición para que no devore tu vida. La filosofía estoica ofrece un equilibrio poderoso. Ambición controlada. Buscar mejorar tu situación financiera de forma racional y sostenida, sin caer en la codicia ni en la desesperación. Serenidad activa. Mantener la calma, la claridad y la alegría de vivir mientras trabajas por tus metas, sin perderte en la obsesión del resultado. ¿Cómo se logra este balance? 1. Definir un propósito mayor. El dinero por sí solo no motiva de forma sostenible. Necesitas un propósito que vaya más allá de acumular bienes, libertad para tu familia, capacidad de ayudar a otros, crecimiento personal. Con un porqué sólido, tu ambición se vuelve una fuerza ordenada, no un caos incontrolable. 2. Practicar la gratitud diaria. Aún mientras buscas más, reconoce y valora lo que ya tenés. La gratitud te protege de la sensación de escasez y del deseo insaciable que destruye la paz mental. 3. Recordar la naturaleza del dinero. El dinero es una herramienta, no una identidad. Los estoicos recordaban que nada externo puede definir tu valor como ser humano. Cuando internalizas esto, dejas de sentirte amenazado por pérdidas temporales o comparaciones con otros. 4. Cultivar la serenidad estoica. A través de la reflexión, la meditación y el control de pensamientos, mantienes tu mente estable incluso en medio del caos financiero. Esto te permite decidir con claridad y evitar errores impulsivos que vienen del miedo o la codicia. Marco Aurelio escribió: la verdadera riqueza consiste en no necesitar demasiado. Ese pensamiento no es un rechazo al progreso económico, sino una advertencia. La libertad financiera solo tiene sentido si también es libertad interior.
Podés trabajar duro, podés construir negocios y multiplicar ingresos, pero si no aprendes a detenerte, a disfrutar lo que lográs, a vivir con mente tranquila, nunca sentirás que alcanzaste nada. La ambición guiada por la serenidad te permite avanzar con fuerza sin perder la paz. Te da poder para construir riqueza mientras mantienes la mente libre, el corazón ligero y la vida en equilibrio. En el próximo texto veremos cómo la autosuficiencia, una de las virtudes estoicas más olvidadas, puede darte la fortaleza de no depender de otros ni emocional ni financieramente, acercándote a la verdadera independencia. Autosuficiencia, la clave estoica para la verdadera independencia financiera. Uno de los pilares del estoicismo es la autosuficiencia, la capacidad de sostener tu vida sin depender emocional ni materialmente de otros. En el mundo actual, muchos creen ser libres porque tienen ingresos, pero en realidad viven atados a jefes, audas, validación externa o al miedo de perder lo que poseen. Eso no es independencia, es una forma de esclavitud moderna. Epicteto decía, es libre quien vive como quiere, y nadie vive como quiere si depende de otros. En términos financieros, la autosuficiencia significa construir una vida en la que tu bienestar y tu estabilidad no dependan de factores fuera de tu control. No se trata de vivir aislado ni de rechazar la ayuda de otros, sino de crear la fortaleza interna y externa para sostenerte incluso cuando el mundo exterior cambia. 1. Libertad de ingresos. Ser autosuficiente implica desarrollar habilidades, negocios o inversiones que te permitan generar ingresos sin estar sometido a una sola fuente o a una figura de poder que controle tu vida. Los estoicos enseñaban a diversificar tus capacidades para no quedar vulnerable ante un solo evento adverso. 2. Libertad de gastos. La independencia financiera no depende solo de cuánto ganas, sino de cuánto necesitas para vivir. Cuanto más simples y conscientes sean tus necesidades, más difícil será que alguien pueda manipularte con dinero. La autosuficiencia se logra al aprender a vivir bien con menos, no al depender siempre de más. 3. Libertad emocional. Podés tener grandes recursos y aún así estar atado a la opinión de otros, al miedo de perder estatus o al deseo de aprobación. La autosuficiencia estoica corta esas cadenas. Tu valor y tu seguridad nacen de tu carácter, no de lo que otros piensen o puedan darte. 4. Preparación para la adversidad. Los estoicos se entrenaban mentalmente para perderlo todo y seguir siendo libres. Cuando practicas este pensamiento, comprendes que nada externo puede robarte tu capacidad de actuar con virtud y de reconstruir desde cero si es necesario. Séneca escribió: el sabio se basta a sí mismo, no porque quiera vivir solo, sino porque sabe vivir solo. Esto significa que tu fuerza interna y tu disciplina financiera te permiten prosperar sin depender ciegamente de nadie. La autosuficiencia no es aislamiento, es poder. Te permite negociar desde una posición de fuerza, tomar decisiones alineadas a tus valores y proteger tu libertad frente a cualquier crisis económica o social. Cuando alcanzas este estado, tu relación con el dinero cambia. Ya no trabajas solo por sobrevivir. No necesitas complacer a otros para mantener ingresos. Podés decir no a oportunidades que no respeten tu propósito. Esta es la verdadera independencia, la que nace de una mente entrenada, de hábitos sólidos y de una vida diseñada para sostenerse sin cadenas. En el próximo texto, el cierre final de este vídeo, vamos a unir todas las lecciones estoicas vistas hasta ahora para mostrarte cómo convertirte en un arquitecto de tu libertad financiera, dueño de tu mente y de tu destino. Sé dueño de tu mente y construirás tu riqueza real. Ahora ya lo sabes, el verdadero problema nunca fue el dinero. Nunca fue la economía, el sistema, tu jefe o la falta de oportunidades. El verdadero enemigo es la mente desordenada, reactiva, dispersa. Esa mente que te sabotea, que quiere gratificación inmediata, que huye del dolor, que posterga lo importante y se refugia en excusas. Esa mente que quiere libertad, pero no puede ni gobernarse a sí misma. La filosofía estoica no vino a darte fórmulas mágicas para hacerte rico. Vino a decirte lo que nadie quiere escuchar. Si no controlas tu mente, nunca vas a controlar tu vida. Y si no controlas tu vida, todo intento de ganar dinero va a estar basado en ansiedad, miedo y necesidad. Pero cuando tomas el control interno, cuando empezás a observar tus pensamientos, dominar tus emociones y actuar con propósito, la riqueza deja de ser una ilusión lejana y empieza a construirse con cada decisión que tomas. Recapitulemos. Entendiste que sin claridad mental, el dinero solo amplifica tus problemas. Viste cómo tus hábitos son el reflejo directo de tu relación con el futuro.
Aprendiste que el carácter importa más que cualquier habilidad técnica. Aceptaste que la autodisciplina es la base innegociable de cualquier progreso. Comprendiste que la virtud no es un adorno ético, sino una estrategia práctica. Incorporaste el valor de anticiparte al fracaso para evitarlo. Reconociste que tus fracasos pasados no son maldiciones, sino materia prima. Aceptaste que la constancia es más poderosa que cualquier inspiración. Y finalmente, abrazaste que la autosuficiencia es la forma más pura de libertad. Todo esto converge en una sola cosa: el control de tu mente es la inversión más importante que vas a hacer en tu vida. No importa si hoy estás en cero, si tenés deudas, si fracasaste 1000 veces. Lo único que importa es lo que vas a hacer a partir de ahora con lo que sabes. Vas a tener que decir que no a lo cómodo. Vas a tener que poner límites. Vas a tener que soportar días duros, silencios largos y resultados lentos. Pero si te mantenés firme, si vivís con intención, si aplicás estos principios día tras día, entonces vas a construir una forma de riqueza que no depende del mercado, ni del gobierno, ni de modas externas. Una riqueza que nace de adentro hacia afuera. Y cuando eso pase, vas a darte cuenta de algo que transforma todo. No necesitas más dinero para sentirte libre. Necesitas más control de vos mismo. El dinero llega como resultado, no como causa. La abundancia es un reflejo de tu orden interior. Y el estoicismo es el mapa para construir ese orden. No se trata de vivir con menos. Se trata de vivir mejor. No se trata solo de ganar. Se trata de saber quién sos cuando ya no tenés que impresionar a nadie. Si este vídeo te hizo pensar, te incomodó o te despertó algo adentro, entonces no lo dejes pasar. Volvé a mirar cada parte, toma nota, hace silencio y empezá a vivir con más intención. Suscríbete si querés seguir profundizando en este camino de claridad, enfoque y verdadera libertad. Activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Y compartilo con alguien que, como vos, está listo para dejar de huir y empezar a construir. Porque controlar tu mente es el primer paso para controlar tu destino.